Bienvenidos a Relatos Extraños. En ese tiempo mi hermana estaba terminando de construir su casa. Así es que un familiar de forma muy amable se había ofrecido a prestarle una. La casa donde mi hermana se quedaba era una casa muy antigua. El piso era de madera, las escaleras también eran de madera. Hasta podría decir que era un poco peligrosa para vivir, pero lo bueno es que era algo temporal. Cuando yo iba, me daba mucha impresión porque, aparte de ser una casa muy grande, en una parte de la casa había cosas como si estuvieran abandonadas, como sillones, muebles, muñecos y muchas otras cosas. Yo habré tenido unos 16 años. Yo me quedaba solo porque era más cerca para mí ir a mis cursos de natación desde ahí. Siempre me quedaba en una habitación del segundo piso que era bastante oscura. Tenía una ventana muy pequeña. Esa habitación solo tenía una cama, así es que yo dormía con mi celular a un lado y le ponía la alarma. Una noche que estaba en esa habitación, ya me había quedado bien dormido, cuando de pronto un ruido muy fuerte me despertó. Era a mitad de la noche. Pensé que había sido mi celular, pero me di cuenta que estaba a un lado mío. Traté de no darle importancia a ese sonido y volví a acostarme, pero al poco rato volvió a sonar algo al lado de mi cama. Estaba muy oscuro, no se veía nada. Yo intenté ignorar ese ruido, pero empecé a escucharlo cada vez más fuerte. Me levanté un poco y prendí la luz, y el sonido se detuvo en ese momento. No había nada a mi alrededor. Por más que volteé para ver, no vi nada. Volví a apagar la luz y volví a quedar en absoluta oscuridad. Y de inmediato empezaron los sonidos, pero ahora tenían forma. Escuchaba claramente unos pasos que se iban acercando. Me empezó a dar tanto miedo que de inmediato prendí la luz. Me asomé por el pasillo pensando que a lo mejor era mi hermana, pero cuando me asomé, el pasillo estaba completamente vacío y totalmente silencioso. Caminé hasta la habitación de mi hermana pensando que a lo mejor quería hacerme alguna broma, aunque ella no era así. Y cuando me asomé, me di cuenta que estaba súper dormida. Iba a regresarme a mi habitación, pero cuando venía caminando, vi de reojo una sombra en el pasillo. No lo pensé dos veces y me encerré de inmediato en mi habitación. La verdad estaba súper sugestionado. Algo raro estaba pasando en esa casa. Decidí dejar la luz encendida durante el resto de la noche. El sueño me estaba venciendo. Yo no me quería dormir. Así es que decidí dormirme porque ya no aguantaba, pero dejé la luz encendida. Ahora los ruidos se escuchaban en el primer piso y empecé a escuchar a unos perros que intentaban ladrar, pero terminaban como si estuvieran llorando. Los sonidos no se detenían, pero logré quedarme dormido. Por desgracia, soñé que estaba en un cementerio caminando entre las tumbas. Ese sueño
Ese sueño era tan horrible que me volví a despertar. Y cuando abrí los ojos, había una figura al otro extremo de la habitación. No me puse a detallar lo que veía. La habitación no tenía muebles, solo la cama. Había un bulto al otro lado de la cama, como si estuviera sentado en el piso. Me levanté tan asustado, me levanté inmediatamente y salí como pude corriendo de la habitación y me dirigí a la de mi hermana. La desperté y me vio como si estuviera loco, pero le pedí de favor que me dejara dormir ahí con ella. Ella no me preguntó nada, solo se hizo a un lado y me hizo un espacio para que yo me acostara ahí a dormir. Tiempo después de que pasó esto, fui a una caminata por el bosque y yo era el último en la fila. Y de reojo vi esa sombra. Era la misma que había visto en mi habitación ese día. Pensé que había alguien más detrás mío y que a lo mejor no me había dado cuenta. Y mientras volteaba, alcancé a ver a alguien corriendo hacia mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie. Y en ese momento recordé que tal vez esa sombra me estaba siguiendo a todos los lugares donde yo iba. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi pequeña hija tiene apenas 8 años. A ella le gustan mucho unos personajes que se llaman Labubus. Siempre me ha pedido uno y después de mucho tiempo decidí comprarle uno. La verdad, me costó bastante caro, pero me dio mucha alegría poder comprárselo. Después de que se lo di, ella se puso feliz porque era de su color favorito, era rosa. Al día siguiente la vi llorando porque había visto un video de que los labubus existen, pero que eran monstruos muy pequeños y peludos, con una sonrisa macabra. Yo traté de calmarla y decirle que eso no era verdad. Esa noche vi el labubu de mi hija en su cama y decidí ponerlo al lado de la ventana. Fue un grave error, porque poco después me quedé dormida en mi cuarto y comencé a soñar que unos ojos amarillos me miraban fijamente a través de la ventana. Yo pensé que era una pesadilla y me desperté de inmediato. Fui a la habitación de mi hija para ver cómo estaba y vi que la bubu seguía en su sitio donde yo la había dejado, pero las ventanas estaban abiertas de par en par y yo las había dejado cerradas, así es que decidí cerrarlas de inmediato. Revisé nuevamente a mi hija y vi que todo estaba bien y me fui a dormir. Al día siguiente vi otro labubu en su habitación, pero más sucio. Yo pensé que lo había confundido con el de una amiguita que tiene. Y esa noche escuché a mi pequeña hija hablando con el labubu. No se me hizo extraño. En ella eso es normal. Eso es lo que siempre hace con sus muñecos. Pero me di cuenta que cuando ella terminaba de hablar, se escuchaba también una voz muy aguda adentro de su habitación, como si le estuviera contestando a ella. De inmediato abrí la puerta de su cuarto y le dije que qué pasaba, y me dijo que nada.
Yo revisé su habitación y no vi nada extraño, no había nadie más. Al día siguiente le dije que había que tirar esos labubus, pero me dijo que no, que porque tenían un club y no podía salirse de ese club. Después me dijo que necesitaba más labubus y la verdad, como había sacado buenas notas, le compré 2 más. Al día siguiente tenía un labubu gigante. Yo le pregunté que de dónde había sacado eso y me dijo que se lo había dado un elfo. En ese punto, sin que ella se diera cuenta, encerré sus labubus en el sótano y poco después de una semana los iba a tirar. Y cuando abrí la puerta, estaba el labubu a media escalera como si hubiera intentado salir. Yo ya no quise saber más de esas cosas, así es que decidí quemarlo sin que mi hija se enterara y decidí decirle que los había donado. Ella lloró bastante, sentí mucha tristeza, pero yo ya no quería saber de eso. Yo pienso que en realidad esos labubus son elfos.